noches. Comenzamos una nueva emisión de Periodistas. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches, Paula. Muy bien. ¿Qué tal? Un placer, como es habitual, estar en este espacio televisivo, en este envío, que en primer término tiene que ver con la memoria del 40º aniversario de la gesta de Malvinas, y por otro lado, de los desafíos en ciencia y técnica, con una invitada que ya está en nuestros estudios, que es la vicerrectora, doctora Elizabeth Taylor. Vamos a comenzar con un homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Vamos a compartir en una primera instancia un video del espacio audiovisual sociales, del Instituto de Sociales de nuestra Universidad Nacional de Villa María, que hizo un registro de la forma en que nuestra ciudad honra su memoria a partir de la malvinización de diferentes espacios. Agradecemos muchísimo que nos hayan compartido este material para poder, a su vez, compartirlo con ustedes, y también los invitamos a disfrutarlo. Las ciudades malvineras se miran en el espejo de su propia historia y con imágenes intentamos malvinizar nuestra historia local y regional. Villa María y Villanueva han elaborado sus duelos y sus memorias mediante fuertes núcleos simbólicos que operan como testimonios de hechos y personajes relevantes de Malvinas y como espacios de duelo colectivo por las vidas perdidas. Son solo algunas de muchas de las textualidades de la comunidad, las gráficas del pueblo villamariense y villanovense que nos muestran un decir en el espacio público con sus diversas huellas e inscripciones sobre la memoria de la causa Malvinas. Esta historia no empieza ni termina en 1982. Las islas fueron usurpadas en 1833 y desde aquel entonces nuestro país reclama por su integridad territorial. Malvinizar es entonces poner las cosas en su lugar, es militar la memoria, verdad y justicia. Significa ineludiblemente en este caso soberanía plena, territorial, económica, política y cultural. El agradecimiento social y también destacar la cálida voz de Fátima, quien hizo este maravilloso registro junto con los chicos de LEA en relación con el homenaje a cómo es malvinizada nuestra ciudad para mantener viva la memoria. Hecho y realizado por estudiantes de la carrera de Comunicación Social. En este sentido, también allí en el barrio Malvinas Argentinas vive el hijo de Norberto Huizo, y en este caso Mauricio Huizo también dejaba su testimonio como hijo de un caído en Malvinas. Mi nombre es Mauricio Huizo, soy hijo de héroe de un excombatiente que murió en Malvinas, en el hundimiento Manuel Belgrano. Eso pasó el 2 de mayo. Mi papá en realidad murió por la gente de Villa María, por la gente de Córdoba, el pueblo argentino, pero él, por ejemplo, en ese momento no debería haber estado. Él tendría que haber estado haciendo un curso. En ese momento en Punta Alta estábamos nosotros, donde está Puerto Belgrano, y ahí en ese momento se enfermó una persona y le preguntaron a él si él podía llegar a ir a cubrir ese puesto. Él dijo inmediatamente que sí, porque él era de carrera, no es una persona, digamos, que la llamaron, él era de carrera. Después, por ejemplo, en esos momentos, esto nos hemos enterado bien todo, hará unos
10 años atrás, porque nos contaron, digamos, otras personas. Después, por ejemplo, cuando estaba por el hundimiento, él tampoco tenía que haber estado, digamos, buscando una guardia, sino él tenía que haber estado ya en guardia, pero justo se había enfermado otra persona y él le cambia la guardia para que esa persona se recuperara. ¿Es el destino? Sí, es el destino, no hay otra alternativa, pero bueno, pero realmente uno se siente orgulloso de llevar el apellido de Huizo, porque, digamos, él murió por sus ideales y por defender, digamos, a la patria. En estos 40 años, la verdad lo que nos gustaría, digamos, personalmente y a la familia, en el barrio Malvinas Argentinas, es que la plaza se llame Norberto Huizo. No es el 2 de abril solamente. El 2 de mayo, en el hundimiento de la Malvinas, del área general de Belgrano, debería haber un acto, se debería hacer algo o algo simbólico o tenerlo en cuenta, porque hay una reseña donde fallecieron la gran mayoría, digamos, de los soldados en lo que es el término de la guerra. Fue el quiebre de la guerra, en realidad. Yo tengo mi hija, o sea, tiene un abuelo que falleció de cosas. Yo siempre se lo estoy inculcando, es decir, tenés un héroe, digamos, como abuelo. Entonces, hay cositas que deberíamos tener en cuenta para que estos 40 años perduren y se sigan manteniendo, digamos, los ideales que tenemos. Hay un acto que se hacía al principio, que era en el cementerio. Es el primer acto que se hacía, que es en el monolito, que es la entrada en el cementerio, que se ha tenido olvidado, ya se quedó olvidado, que deberían ser, por ejemplo, algo que se podría estar haciendo en ese movimiento, que fue el primer acto que se hizo en Villa María, se realizó ahí, que eran 5 o 6 personas en ese momento. Y después siempre fue hasta que se hizo el monumento que está en España y Boulevard Vélez Sarsfield. Como decíamos, el tema que nos convoca es ciencia y técnica, esos desafíos que tienen que ver con la presencia en nuestros estudios de la vicerrectora, doctora Elizabeth Taylor. Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación y felicitaciones por este programa donde son periodistas y docentes adentro y afuera. Muchas gracias. Siempre comenzamos, Elizabeth, con la idea de pensar también en diagnósticos y, por supuesto, después toca el momento de las proyecciones. Pero si pensamos en qué tenemos que construir desde la Universidad Nacional de Villa María en estos próximos 20 años, pensando en investigación, en vinculación, en la formación, como bien decías vos, en el adentro y en el afuera. Bien, bueno, es un gran desafío por el cual venimos trabajando con toda la comunidad universitaria, pero principalmente en lo que hace a investigación y desarrollo tecnológico. Hay una fuerte apuesta luego de crearse las 3 unidades de generación de conocimiento junto con el CONICET, como una de las formas de destacada vinculación y producción científica. Ahora seguimos trabajando con nuestros propios proyectos de investigación universitarios, que hay más de 700 personas que de manera permanente producen conocimiento en la universidad, pero en estos días tenemos casualmente la oportunidad de poder comentar que desde la Secretaría de Investigación estamos atravesando el desarrollo del primer programa de articulación PICTO. ¿Qué es un PICTO? Bueno, un PICTO es un programa de investigación y desarrollo orientado y que tiene la característica de ser siempre compartida en su producción con el sector productivo, el sector empresarial o de organizaciones del Estado o organizaciones sociales. Esto realmente es muy importante porque es una gran apuesta, una política por su parte de la agencia I+D, de la Agencia de Desarrollo Nacional, pero en particular la universidad tomó la posta de hacer un consorcio con todas las universidades del territorio de Córdoba que podían generar este tipo de propuestas, y con un gran trabajo que veníamos realizando con Pablo Fiorito, quien lleva a cargo ese instituto, pudimos dar fecha para el próximo 7, que vamos a estar viajando con nuestro rector, a la firma de ese lanzamiento de un programa que nuclea a todas las universidades de la provincia de Córdoba, que tiene como eje la coordinación de Villa María y que promete formar a los próximos investigadores e investigadoras en temáticas vinculadas a la producción tecnológica para seguir avanzando en lo que serán luego
otros espacios con mucho financiamiento como este, que además quedan los productos en la propia sociedad que participa. Es como hacer un círculo virtuoso con el propio territorio. Voy al territorio, registro las demandas, después lo devuelvo en conocimiento. ¿Vendría a ser una cosa así? Es exactamente así, y además tienen como característica que esta idea de orientado es que determina cuáles son algunos de los puntos estratégicos para el desarrollo del país, por supuesto en consulta con las organizaciones, como en el caso de las instituciones industriales, empresarias, organizaciones civiles, que promueven el desarrollo de esos temas, y la obligación, digamos, del producto de estas investigaciones es que desarrollen tecnología que quede aplicada en el territorio. La investigación es directa en lo que hace a su divulgación y al uso que se hace de ese conocimiento. ¿Con plazos? Sí, por supuesto. La apertura de la convocatoria va a estar dada para fines de abril y hasta mayo, y el plazo que tienen las distintas categorías de investigación son de 2 a 3 años que se van actualizando a lo largo del tiempo. Y dentro de las categorías de investigación, por eso es muy importante la pregunta que me hacían respecto a la proyección, es que tiene 3 categorías de investigadores e investigadoras. Aquellos que están haciendo su etapa inicial, los grupos de reciente formación y también los grupos de trabajo, que son aquellos equipos que ya son más consolidados. O sea que se está proyectando desde esta universidad y el consorcio de universidades de la provincia de Córdoba para los próximos líderes y lideresas de la investigación de los próximos 20 años. Y lo bueno también es que haya, digamos, esa cuestión del apoyo y del financiamiento para seguir investigando en un momento de contexto complicado, digamos, pero que siga estando la presencia del Estado para poder investigar. Por supuesto, porque además esta construcción de lo que es estratégico también es consulto, es decir, con la propia sociedad. Y van a ser organizaciones del medio quienes van a participar y van a reconstruir esa especificidad y esa orientación necesaria al desarrollo de Córdoba. Los objetos de estudio surgen también desde ese consorcio. Está bueno. Por supuesto también, y atendiendo a que las nuevas generaciones por allí ejercen sus profesiones, no tan anclados en un territorio específico, sino que hemos propuesto y ha sido tenido en cuenta por la Agencia de Investigación y Desarrollo, el hecho de poder compartir equipos, que no solamente estén constituidos endogámicamente, es decir, solamente docentes e investigadores de cada universidad con su territorio, sino que se puedan generar intercambios para tener más expertise sobre distintos temas, porque el sistema productivo en una provincia como la de Córdoba es totalmente diverso y requiere de mucha formación. Es muy interesante, y ya que hablaste del aula y hablaste de las nuevas generaciones, bueno, estamos iniciando un ciclo lectivo que se reinicia después de ciclos anteriores bastante atípicos. Bueno, ¿cuál es el pulso que ustedes están sintiendo en docentes, en estudiantes? Bueno, la verdad es que es magnífico porque este encuentro en el contexto del aula, ¿sí?, ha sido un lugar donde encontramos motivación. Yo creo que si hay una palabra que podemos resumir es la motivación. Con docentes de los equipos venimos dialogando respecto de esas sensibilidades y venimos relevando qué es lo que sienten, y había una gran coincidencia en pensar que la totalidad de estudiantes dentro de un aula tenían como una necesidad de participar, de tratar de aprovechar eso que sobrevuela en el contexto del aula. Todos los contextos de aprendizaje enseñan en algo, pero creo además en otra oportunidad, además de la motivación, y es que este tiempo pasado nos ayudó, nos aventó a una formación de todas las generaciones sobre nuevos códigos de comunicación, como fue también el ámbito virtual, que en algún momento estaba más separado entre jóvenes que tenían más ductilidad con la dimensión virtual, y las personas mayores era como que íbamos quedando fuera de ese vínculo. Y creo que de allí muchos recursos pedagógicos van a poder ser aplicados. El aula sigue siendo, por lo menos para las carreras que están diseñadas como presenciales, no así para el caso de las carreras virtuales, ese ámbito o ese contexto del aprendizaje donde el intercambio y la construcción de nuevas herramientas realmente se está viendo que es
fabuloso, realmente se está viendo que es un encuentro personal, dinámico y muy sinérgico. Claro, esto que vos decías de esa co-construcción, ¿no? De las herramientas que parecían antes solo de los estudiantes, las estudiantes, que tuvimos que tomar los docentes, y a su vez la pedagogía en el aula que el docente trae, digamos, como parte también de ese bagaje de ir colaborando en el aprendizaje, sin dudas tiene ese gustito que es lo que vos decías, esa motivación de estar en esos espacios comunes, realmente es así. Es ahí, es en el aula, ¿no? Que queda claro. Sí, bueno, para continuar hablando acerca de también todo esto que siempre decimos con Mariana, desafíos, proyecciones, pensarnos, reconstruir algunas prácticas, tiene que ver con la transversalidad de las políticas públicas, Elizabeth, y cuán importante es poder ver, estudiar, analizar, pero también el hacer de esas políticas públicas. Bien, bueno, para nuestra universidad uno de los campos del conocimiento son las políticas públicas, pero como también nuestro perfil es un perfil que es ajeno a la realidad y a la capacidad de transformación, tenemos mucha vinculación ida y vuelta, y a partir de eso podemos aseverar de esta necesidad de transversalizar en varios sentidos. Hacia adentro de la construcción de las políticas públicas, fuertemente pensar en cómo la vida de los sujetos tiene que ser la guía que conduce la política pública. Es decir, las personas en una sola vida son atravesadas por distintas políticas y es casi una cuestión analítica, burocrática, administrativa, que se divide el Estado en la forma en que da respuestas. Cada vez más la transversalidad tiene que ver con eso, con que hay algunas temáticas que necesitan ser vistas donde impacta la política pública, en el individuo y sus formas de organizarse en la microsociedad y en la sociedad total. Y por supuesto tener en cuenta también que las políticas públicas tienen una gran responsabilidad que excede el servicio. Yo siempre digo que es muy bueno poner en contexto la política pública. Las personas generalmente, por supuesto, porque tiene que ver con cómo resuelven su cotidianidad, ven de la política pública un recurso, una prestación. Atrás de esa prestación y de ese recurso hay una política pública que es más amplia. Y esa política pública en ese ámbito de la construcción, y no en un servicio que uno se lo puede imaginar en una guardia de un hospital, se la puede imaginar en un aula, se la puede imaginar en un aula taller, las personas, la mayoría, quedan excluidas de su participación por falta de expertise. Pero la política pública es un contexto más amplio, es anterior a esa respuesta, y en ese contexto más amplio es donde cabe la participación ciudadana, que creo que eso va a ayudar más rápidamente a que a los esfuerzos ya existentes de lo que es transversalizar, la propia participación de las personas en la construcción de la motivación de la política pública va a ser que realmente podamos lograr esa generalidad, esa integralidad que requiere la política pública para estos tiempos. Y sobre eso nuestra universidad está llamando fuertemente la atención, con capacitación, formación. Digo, salió a manifestar las posibilidades que todo esto existe, pero también existen todas estas opciones de formación y son necesarias. Totalmente. Días atrás, el día viernes particularmente, también dábamos inicio a un espacio que es de formación para la universidad, porque es formar técnicos y técnicas, expertos y expertas en lo que tiene que ver con la evaluación de las políticas públicas, y se está realizando esa actividad con un proyecto que se presentó ante el CIEMPRO, que es la unidad que mide las políticas públicas y establece los indicadores para todo el país, para todas las provincias, y a través de un financiamiento que obtiene la universidad con este proyecto presentado también ante el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, son varias las acciones, como ustedes decían, que la universidad genera para formar, para advertir y para generar estos procesos de intercambios en la política pública. Nos están avisando de control que se nos acabó el tiempo, la verdad que pasa muy rápido, gracias Elizabeth Taylor. Y bueno, lo decía recién ella, que tiene que ver también con que cada ciudadano y cada ciudadana active esa participación que va más allá de un servicio para construir políticas públicas transversales. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Vamos a la pausa y volvemos con el editorial.
volvió a aparecer Villa María en el GPS del gobierno provincial. En el día de la fecha, Martín Gil y Pablo de Chiara, ministro de Ciencia y Tecnología, precisamente uno de los temas que abordábamos con Elizabeth Taylor, recorrieron el parque industrial. También el sábado estuvieron presentes al iniciar el acto de Malvinas Nora Vedano, de la Agencia Córdoba Cultura, el ministro Eduardo Castelo, y en el centro Martín Gil, intendente de la ciudad, encendiendo la llama votiva por el 40º aniversario de Malvinas, rindiendo homenaje a caídos, veteranos y familiares, es decir, cada vez más presencias provinciales en Villa María. También recibió Martín Gil la visita de Juanchi Zabaleta. Firmaron un convenio para construir playones deportivos en barrios Padre Mujica y San Martín. Otro que llegó también a nuestra ciudad y que da cuenta, ¿no?, de lo que implica Villa María en este centro geográfico provincial fue Luis Juez, que inauguró su casa partidaria en la calle Buenos Aires al 1300 para la agrupación Creo, que nuclea personas del Frente Cívico, del radicalismo y del PRO. Aunque hubo algunas ausencias de los principales referentes de la Unión Cívica Radical y del PRO a nivel villamariense. La política cordobesa está al rojo vivo y esto dio cuenta por la publicación de 2 encuestas vinculadas a la consultora Corinto y CB Consultora, que vienen midiendo el pulso de los actores políticos y los puso a todos a hacer la tarea. Corintio midió solamente en Capital, o sea, en Córdoba Capital. Allí ellos sostienen que Yarlora es el político cordobés con mejor imagen después de Schiaretti y el de mayor intención de voto a gobernador. Sin embargo, en la sumatoria de las fuerzas de las marcas políticas, juntos tienen más candidatos y también mayores porcentajes si hay unidad. Decimos esto porque ya vamos a analizar también el juego de Loredo junto con el hijo de Negri. Por otro lado, Hacemos por Córdoba tiene, digamos, allí un guarismo un poco más flojo a nivel provincial. Por otra parte, CB Consultora muestra otros números y en esta, que fue un muestreo a nivel provincial, no solamente capitalino, juntos se impone por un 35% frente a un 24% y Luis Juez lo supera a Yarlora. Pero Yarlora y De Loredo tienen un alto desconocimiento y eso jugaría a favor según los consultores políticos porque todavía tienen que posicionarse y ambos, tanto el intendente capitalino como Rodrigo De Loredo, están trabajando el interior de una manera muy fuerte. Y en ese sentido también, para la capital, De Loredo sumaría un 26%, mientras que Natalia de la Sota, quien podría ser la candidata capitalina por Hacemos por Córdoba, un 22%. Como dijimos la semana pasada, la fórmula Yarlora y Yasmosa, el intendente de Río Cuarto, está sonando también de manera muy fuerte y atrae también a otros peronistas, como es el caso de Martín Gil, que decidió, digamos, no confrontar con Schiaretti en el territorio que es Villa María y Villanueva también, ¿no?, de la mano de Natalio Graglia. Gil, dijeron esta semana, nunca cruzó los límites personales, por eso hubo tregua en Villa María. Martín ya está de vuelta. Lo dijimos también la semana pasada, que un funcionario provincial se entusiasma con una posible fórmula Martín para el 2023. Pablo nos contaba de políticas públicas, en realidad de políticas partidarias. A mí me toca abordar un poco más el tema de las políticas públicas que están o las que no están. Ya que hablábamos de encuestas, hablábamos de consultora, varias consultoras hicieron un relevamiento sobre cuáles son los temas que más les preocupan a los y las argentinas. De los 3 temas que ocupan los primeros puestos, 2 tienen estricta vinculación con la cuestión económica. La primera preocupación tiene que ver con la inflación, con el aumento sostenido de los precios de los productos, sobre todo que componen la canasta alimentaria. La segunda preocupación, muy vinculada a la primera, tiene que ver con el deseo de poder llegar a fin de mes y poder vivir bien a partir de los ingresos que se tienen. Seguramente el motivo central de estas preocupaciones se explica en los números que por lo menos durante el primer bimestre del año dio a conocer el INDEC vinculado con el índice de precios al consumidor. Ese número maldito, para muchos, arrojó una variación mensual del 8,6% para el primer bimestre del año, que se notó mucho más en el rubro alimentos, donde los incrementos superaron a esa media y se ubicaron en torno al 12,4%. Y si bien aún no se conocen los números que dejó marzo, ya incluso desde el propio Gobierno Nacional se atajan avisando que va a estar
rozando un 6%, un número realmente alto. Con alimentos en esa senda de incremento resulta muy difícil para muchas familias pensar en otra cosa y se refleja en el índice de pobreza que, si bien retrocedió en el último semestre del año pasado, sigue estando muy cerca del 40%. Estoy hablando de la media nacional, los números locales son mucho más benévolos. Para muchos y muchas la vida se va en conseguir el sustento diario, el plato de comida para la mesa, sin que todavía desde la política se hayan encontrado o aplicado las herramientas necesarias para contener los incrementos de precios. Después de poco afortunado anuncio hace un par de semanas del propio presidente Alberto Fernández sobre la guerra, la tan mentada guerra a la inflación, quien salió a hablar sobre este tema en estos días es el ministro Matías Culfas, quien aseguró que se venía efectivamente una batería de medidas vinculadas con la decisión de bajar la inflación desde abril a partir de, sobre todo, la construcción de consensos con trabajadores y con los sectores productivos. Deseando que esta vez sí, este tipo de medidas tantas veces anunciadas, tantas veces pregonadas, sí den los resultados esperados y tenga una especie de contención, haya un ariete de contención para la inflación. Los precios son, sin dudas, una urgencia que apremia. Resolver problemas inflacionarios e incluso de distribución del ingreso implica más política, muchas más políticas públicas, una política desprovista de egoísmo que finalmente pueda favorecer a quienes peor le están pasando. Así que en ese sendero esperamos que la situación comience a circular. Nos tenemos que ir, Paula. Así es, y agradeciendo, como es habitual, en este caso a Graciela Sola, a Judith de Lilou y también a Erika Fecia, que nos acompañan, digamos, en la parte de la producción. Por supuesto también, como decíamos, al Espacio Audiovisual Sociales, a Andrés Ferreras de Villa María Vivo, que reproduce la entrevista de todas las semanas, al equipo de producción que está del otro lado, aquí en UniTV. Muchísimas gracias. Con todas las palabras de agradecimiento en boca de Paula, nos despedimos ahora sí. Nos estamos viendo en las repeticiones y si no la próxima semana en este mismo momento por este mismo canal, como decía una vieja locutora. Qué bárbaro. Bueno, que la pasen bien. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Chau, chau.